La presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Gloria a Dios. Bueno, agradecido con Dios por esta convención y agradecido con hermano Marcos, con todos los que han estado al frente de este magno evento. ¿Se puede decir magno evento? Sí, un gran evento. Y detrás de este evento pues hay mucho trabajo, muchas horas de dedicación. En nombre del consistorio y en nombre del hermano Álvaro también me acompaña. Muchas gracias, hermano Marquitos, por las atenciones, y a todos los ministros y a este pueblo precioso que nos ha dado muestras de afecto, de cariño, inmerecido por cierto, pero así es todo lo que Dios nos da, es inmerecido. Vamos a leer la palabra Juan 10:30. ¿Cómo dice Juan 10:30? No necesitaron buscarlo, ¿cierto? Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Oremos al Señor. Señor Jesús, en esta hora, una vez más, estamos reconociendo tu señorío, Señor, tu autoridad, la preeminencia tuya. Este evento, en esta reunión, tú eres el más importante. Por eso, Señor, tu pueblo aquí reunido declara tu grandeza y declara tu poder y se coloca ante ti con sencillez y con humildad para escuchar tu voz y tu palabra. Solamente queremos decirte una palabra: háblanos, Señor. Amén. Háblanos, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Ayer les estaba diciendo que un día cualquiera yo me pregunté cuál sería el número más importante. Amén. Uno. Y bueno, concluí que era el uno por dos razones, les decía. Porque el uno precede a todos los demás. Amén. Y porque uno está en todos los demás. Me fue inevitable, porque hay cosas que son inevitables para un hijo de Dios, y es que todo lo asocia con el Señor y con la palabra. Lo que le sucede a uno lo asocia con la voluntad de Dios. Y todos los acontecimientos giran en torno de Él. Entonces recordé aquella declaración del Señor que dijo: yo soy el primero y el último. Decía un predicador que en una fila donde alguien es el primero y el último no caben dos. Amén. Y recordé lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Claro, sobre todos es una expresión que habla de la autoridad y el señorío de Cristo. Por todos habla de un sustituto, porque la expresión por, una de las funciones gramaticales es convertirse en un sustituto.
Cuando yo voy por mi esposa al supermercado, quiere decir que ella se queda en casa y yo voy. De manera que el por indica sustitución, y la sustitución es el pensamiento central de la obra de la redención. Sobre todos, señorío. Por todos, la idea central es un sustituto, y en todos quiere decir que tenemos una relación, una comunión con Él. Preparando esta reflexión, me quiero confesar con ustedes, y espero que no salga en Facebook. Me puse a pedirle el certificado de nacimiento de la palabra uno. Usted sabe que las palabras tienen su etimología. Entonces uno les pregunta, les averigua a ver cuando nacieron qué significaban originalmente. Y me encontré con esto, que la palabra uno, hablando del latín, significaba inicialmente algo unificado, algo sin dividir, algo sin igual. Es decir, cuando los latinos decían hace 2000 años unus, porque así decían ellos lo que se estaban refiriendo era algo unificado, algo que no se podía dividir y algo sin igual. Quiere decir que esa palabra uno se está refiriendo a algo o a alguien que no admite división. Y de ahí surgió inicialmente la palabra átomo, que quiere decir algo que no se puede dividir. Bueno, ya la ciencia ha dividido el átomo, pero en su momento era la menor expresión, y entonces se llamaba átomo porque era sin división. Entonces, la palabra uno significaba algo que no se podía dividir, y yo hice esta reflexión. Si yo divido el 1 por 2, deja de ser 1 y se convierte en un medio. Si lo divido por 3, deja de ser 1 y se convierte en un tercio. Si lo divido por 4, deja de ser 1 y se convierte en un cuarto. Quiere decir que el 1, si usted lo divide, pierde su naturaleza. Y entonces de ahí salió la palabra único, singular, y de ahí la expresión extraordinario y excelente. Es decir, que cuando estamos hablando de uno, no solamente nos referimos a algo que no se puede dividir, sino que nos estamos refiriendo a algo que es extraordinario. Y claro, es que cuando uno utiliza la palabra uni como un prefijo, inmediatamente le cambia el sentido a la palabra a la cual él se añade. Le cambia el sentido y lo hace muy singular y específico. Por ejemplo, ustedes me van a ayudar. Cuando yo digo unísono, ¿qué quiere decir? Un solo sonido. Cuando digo unicelular, ¿qué estoy diciendo? Una sola célula. Cuando digo unicolor, un solo color. Cuando digo unicornio, solo cuerpo. Cuando digo unidireccional, una sola dirección. Cuando digo unifamiliar, uniforme, una sola forma. Unigénito, un solo hijo. Unilateral, un solo lado. Unipersonal, una sola persona. De manera que cuando la partícula uni se une a una palabra, le cambia su sentido y la hace exclusiva. La hace única, la hace especial. La gente que compra ropa exclusiva paga mucho dinero, porque le dice, mire, esto es exclusivo. Parece que a las damas les gusta la exclusividad, porque ellas no resisten ver a otra vestida igualita. En cambio, dos hombres vestidos igual, somos equipos, ¿cierto?
Y estaba yo recordando las enseñanzas que me dieron en el colegio, en la universidad, y recordé que el centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde confluyen todas sus fuerzas y tiene una característica. Ese punto es el punto de equilibrio. Si yo tomo esta hoja aquí y la sostengo con un dedo, voy a ver si puedo. Se voló la hoja. Si yo pongo una hoja y la sostengo con un dedo, entonces ese punto donde la hoja está en equilibrio es el centro de gravedad. El ser humano tiene un centro de gravedad. ¿Y sabe cuál es? El ombligo. Claro que a algunos se nos ha desplazado el centro de gravedad por otras razones, ¿cierto? Pero la palabra universo está compuesta por la palabra unus y la palabra versus, que quiere decir uno, y versus lo que gira alrededor de ese uno. Eso quiere decir la palabra universo. Quiere decir que universo significaba el punto alrededor del cual todo gira. Isaac Newton, que fue un gran sabio de otro tiempo, descubrió que el universo está en equilibrio. Bueno, los científicos dicen que el universo está en expansión. Yo la verdad no sé si es que está en expansión o que cada vez hay aparatos más potentes y se dan cuenta que hay algo más lejos de lo que se pensaba. Pero lo cierto es que Newton expresó las leyes de atracción de los cuerpos y dijo que los cuerpos se atraían directamente proporcional a su masa, es decir, que un cuerpo de mayor masa atrae a un cuerpo de menor masa. Por eso es que la luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol, porque el Sol tiene mayor masa y la Tierra menos y la luna menos. Entonces, Newton descubrió esa ley relacionando la masa y las distancias que hay entre los cuerpos. Pero yo sí creo, a ver si usted está de acuerdo conmigo, en que este universo es un universo bien diseñado. Una mente superior tuvo que hacerlo, porque este universo está en equilibrio. El día que pierda el equilibrio, empaque y vámonos. Fíjese usted que el átomo del cual hablábamos ahora es un sistema solar en miniatura. Yo he pensado, esto lo pueden reevaluar ustedes porque es un pensamiento personal y lo digo así, pero yo he pensado que tan grande es el macrocosmos como el microcosmos. Me parece que el macrocosmos es infinito y el microcosmos también tiende a lo mismo. Ahora, la nanotecnología es justamente la ciencia que está trabajando con lo pequeño y es capaz de mantener en la punta de un alfiler un chip con una información sorprendente. Pero bueno, no les voy a hablar de nanotecnología. Lo que quiero decirles es que el centro de gravedad apunta al sitio alrededor del cual giran todas las cosas. De tal manera que esta referencia me lleva a entender por qué es que la Biblia dice que este evangelio es cristocéntrico. Y más adelante vamos a ver que no solamente el evangelio, todo es cristocéntrico. Pero antes de hablar de eso, quiero decirles que haciendo
reflexión sobre esta enseñanza, me di la tarea de utilizar la lógica y la razón, porque somos seres racionales y seres lógicos. Y me dije, si existe un Dios omnipotente, con ese uno basta. Si existe una sola doctrina verdadera, otra no tiene sentido. Si existe un solo Dios, ¿para qué otro? Si hay una sola esperanza, ¿para qué albergar otra? Si hay un solo mediador, otro está de más. Si hay una sola cabeza, otra no tiene sentido. Y fíjense, hermano, uno se pone a leer la historia de la humanidad. Bueno, la Biblia es especialista en hablar de la historia de la humanidad. Porque la Biblia, entre otras cosas, es un libro histórico. Entre otras cosas. Sabemos que es la palabra de Dios en palabra de hombre. Es un libro porque es que la obra de la redención no se opera en el vacío histórico. Hay una historia. Y uno se pone a leer la historia y cómo comenzó la humanidad y Dios creó un Adán. Yo me pregunté en un momento por qué no creó varios Adanes. Porque si la tarea era llenar la tierra, pues entre más Adanes se hubiera creado mucho mejor, ¿cierto? Pero el Señor creó un solo Adán y una sola Eva. Y ahí comenzó todo. Y es notable observar cómo respondió Dios a las crisis humanas. Hubo una primer crisis y el Señor respondió con un Noé. Luego otra crisis y el Señor respondió con un Abraham. Luego vino otra crisis y el Señor respondió con un Moisés. Luego vino otra crisis y el Señor respondió con un David. Pero parece que el Señor se cansó de crisis y dijo, no, ya no más crisis. Y respondió con un Jesús. Cuando la multitud estaba hambrienta, alguien dijo, he aquí un muchacho. Y ese muchacho que tenía una ración para él, se convirtió en la solución para una multitud. Goliat pedía que le dieran un hombre para que peleara con él. Y bueno, ya sabemos quién fue ese hombre. Más que un hombre era un muchacho, ¿verdad? Y cómo lo derrotó. Entonces pensé en la importancia de uno. Y la creación, entonces, les estaba diciendo que el Evangelio es cristocéntrico, pero no solo el Evangelio, la creación es cristocéntrica. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. Yo me pregunté cuál es el más importante de la creación. El más importante de la creación es el creador, porque sin creador no hay creación. ¿Cuál es el más importante de la adoración? Bueno, aquel que es digno de toda adoración y de toda alabanza, y yo diría es el único digno. La Biblia dice que cuando se introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle, ¿cuántos ángeles? Todos los ángeles de Dios. Quiere decir que si los ángeles están ahora adorando, todos lo están adorando a Él únicamente, porque solo Él es digno. Porque solo Él es digno de suprema alabanza y de suprema oración. El ataque del enemigo también es cristocéntrico. La palabra, ¿cuál es la palabra que se utiliza para hablar adversario? ¿Demonio o Satanás?
porque no tengo claro si es Satanás adversario o demonio adversario, porque la otra que quiere decir el acusador. Pero bueno, dejémoslo así, una de esas dos que hablan del mismo personaje. El centro de la actividad de él siempre fue nuestro Dios. Pero la escritura es cristocéntrica. El tema central de la escritura tiene nombre. El tema central de la escritura es Jesús. Él le dijo a los judíos: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tenéis la... Pero les quiero dar una buena noticia y una gran noticia. Ellas dan testimonio de mí. Y lo paradójico era que no querían venir a Él para recibir vida eterna. Yo tenía un pasaje que no entendía y me sigo confesando con ustedes. ¿Me puedo confesar? Bueno, de España no sale, ¿cierto? Yo tenía un pasaje que no entendía en la Biblia. Ese que dice el Espíritu, no, que dice así: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y créame que yo no entendía, porque es que a veces uno lee la Biblia y no la entiende. Eso me explica a mí que la iluminación es progresiva. ¿No le ha pasado a usted que usted está leyendo un versículo de la Biblia y de pronto como que el Señor le alumbra el bombillito? Amén, amén. Y como que lo entiende? Amén, amén. Aunque lo había leído muchas veces, ¿verdad? Amén. Pero hay momentos en que como que ese versículo adquiere un sentido, adquiere un significado, y uno le da las gracias al Señor, porque es que el que mueve el interruptor se llama Jesucristo. Y yo no entendía ese pasaje. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo le preguntaba a mis compañeros: ¿qué querrá decir esto? Uno me decía una cosa, el otro otra. Pero algún día entendí que lo que quiere decir es que el objetivo de los profetas, el centro de los profetas, la idea central de los profetas era revelar quién es Jesús. De manera que Él es el centro de la escritura. La esperanza humana es cristocéntrica, porque dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A mí siempre me ha llamado la atención las veces que el Señor invitó a sus interlocutores a venir a Él. Cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué más dijo? Y yo os haré descansar. Yo fue, y fuera de mí no hay quien salve. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por uno la salvación. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero así como por uno entró la muerte, por uno entró la resurrección y la vida. A mí me llama la atención cómo se ponen de acuerdo los escritores bíblicos sin haberse visto, sin haberse conocido. Vivieron en etapas totalmente diferentes, en épocas distintas. Y yo me imagino a David escribiendo los salmos en un rollo, y bueno, con esa pluma antigua, mojando la pluma en el tintero y sentándose, no sé si en su escritorio o en una banca, no sé dónde, pero de pronto inspirado por el Señor. David, inspirado por el Señor, porque esta palabra es inspirada por Dios. Inspirado por el Señor, dijo: al único que hace grandes maravillas,
porque para siempre es su misericordia. Amén. Y Pablo en su tiempo también tomó la pluma, abrió el papiro, lo desenrolló, lo puso ahí sobre su escritorio y dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y de pronto le da por escribirle a Timoteo una carta. Pues esa carta también estaba inspirada por Dios. Y Timoteo escuchó de su mentor, porque él tuvo que leer la carta, lo que Pablo le decía. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Juan se une a la lista de los inspirados por Dios y hablan del mismo tópico y dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oye, como si eso fuera poco, Juan el apóstol escribe también y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Jesucristo a quien has enviado. Porque es que nosotros con la conjunción y siempre la usamos en dos de sus usos más comunes, que es unir o separar. Pero recuerden que la conjunción y tiene otro uso, que es el uso explicativo. Cuando yo digo el hermano Marcos Pavón, misionero en España y además esposo de la hermana Laverne y padre del hermano Papo, ¿puedo decir Papo? Y del hermano Marcos y la hermana Laverne también. Cuando yo utilicé esos y acerca del hermano Marcos Pavón, ¿cuántos Marcos Pavón ven ustedes ahí? Pero estoy explicando que él es misionero, que él es esposo y que él es padre. Bueno, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, es decir, del Hijo, esto es del Espíritu Santo. Uso explicativo de la conjunción. Y se me olvidaba decirle cuál es el título de esta enseñanza, pero se lo puedo decir ahora, ¿cierto? Bueno, el título es el más importante. Ese es el título. Pero miren, hermanos, no hay que ser muy exhaustivo para entender y reconocer que Él es el más importante. Nosotros lo sabemos, nosotros lo vivimos, nosotros estamos persuadidos, estamos convencidos, a nosotros no nos cabe ni el más mínimo resquicio de duda, no hay ni siquiera un milímetro de dubitación. Nosotros sabemos aquí, todos los que estamos aquí, que Él es el más importante. Pero me llama la atención algo, que el más importante hizo de nosotros lo más importante para Él. Eso para mí es extraordinario. Claro, uno ve la grandeza de nuestro Dios y cuando uno escucha hablar de esa grandeza uno queda extasiado. Yo esta mañana estaba extasiado escuchando al hermano Álvaro hablar de esta salvación tan grande. Porque tiene un Dios, ¿cómo? Ay, ya se les olvidó.
Esta salvación es grande porque es hecha por un Dios grande. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento. Y solo para Él, ¿verdad, iglesia? ¿Es así, iglesia? Y mira, hermano, eso es grande, pero me parece grande también que Él, siendo quien es, hizo de nosotros lo más importante. Y mire, muchos lo han vivido en carne propia. Claro, el Señor hizo algo selectivo en su ministerio, porque Él tomó ciertas personas, ciertos individuos que se convirtieron en beneficiarios de su gracia, de su favor, de su misericordia, y que mostraba esa gracia, ese amor, esa misericordia extensivo a toda la humanidad. Pero si aquí estuviera la mujer samaritana, ¿qué nos diría? Y si ponemos en la fila al tesorero real, a ese que se le acercó Felipe, y si pusiéramos en la fila aquí al recaudador de impuestos, ladrón, ¿cómo era que llamaba? Bueno, Zaqueo. Y si pusiéramos al paralítico en esa fila, ¿qué nos dirían ellos? Nos dirían lo mismo, que Él es el más importante, pero que Él hizo de ellos lo más importante. ¿Sabe, hermanos, que a mí me llama la atención el día que el Señor sanó al paralítico, a ese que abrieron el techo? Yo me he puesto a pensar qué pasaría si a alguien se le ocurre subirse a este techo y hacerle un hueco. Y yo creo que llamaríamos a la seguridad, ¿cierto? Al ayuntamiento, ¿cómo se llama? Llamaríamos a la seguridad y llevaríamos presos a aquellos hombres por daño en cosa ajena. Pero ese día no llamaron a la seguridad, no sé por qué. Ese día hicieron el hueco y metieron al paralítico y lo bajaron. Yo no sé cómo lo bajaron, pero tenían que haberse puesto de acuerdo para bajarlo. Tal vez de 4 esquinas, y el uno tenía que ir bajando al ritmo del otro. Y yo creo que eso fue toda una obra de arte. Pero lo cierto es que al paralítico lo colocaron delante del Señor Jesús. Y el Señor hizo algo que es lo que a mí me llama la atención. Seguramente que a usted también le ha llamado la atención lo mismo. Él suspendió la enseñanza para atender al paralítico. Nosotros no haríamos eso. Suspendió la enseñanza para atender al paralítico. Es que la enseñanza tiene como objetivo el necesitado. Y cuando aparece un necesitado, Dios está presto para ayudarlo. Entonces apareció el necesitado y Él le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, como si fuera poco, para que los otros no les siguiera la duda rondando en su mente y en su corazón, le dijo: bueno, para que ustedes sepan, yo sí tengo poder para perdonar los pecados, y a ti te digo, tus pecados te son perdonados, pero te digo también para mostrarles algo visible: levanta, toma tu lecho y anda. Y el que no pudo entrar por la puerta, salió por la puerta. Porque no salió por el techo y salió caminando. Todos le hicieron calle de honor. Eso solo lo hace mi Jesús. Digámoslo así, nuestro Jesús, nuestro Salvador. Entonces ahí en esas situaciones
se presenta el encuentro entre el que hace lo imposible y los que hacemos lo posible. A veces uno dice, hice hasta lo imposible. Eso es mentira, porque lo imposible lo hace Dios. Nosotros hacemos lo posible. Amén. Y Dios hace el resto. ¿Cuántos han hecho lo posible? ¿Y a cuántos el Señor le ha hecho lo imposible? A Él sea la gloria. El más importante hizo de nosotros lo más importante. Mire, no sé si usted está de acuerdo conmigo, espero que sí. Los tres más grandes milagros, ¿cuáles son? Los más grandes. Los más grandes que narra la Biblia, ¿cuáles son los tres más grandes milagros? Bueno, voy a decir lo que yo pienso, a ver si están de acuerdo. El primer gran milagro es la creación. El segundo gran milagro es la redención. Y el tercer gran milagro es el traslado de la iglesia y la segunda venida del Señor. ¿Sí están de acuerdo? Pero yo me puse a pensar qué lección sacamos de cada uno de esos milagros, porque los milagros nos dan lecciones. Los milagros nos imparten enseñanzas. Fíjese usted que cuando se habla de la creación, el Señor puso al hombre sobre el pináculo de la creación. Yo estaba leyendo el Salmo 8 y me parece que es como un retrato de la grandeza de Dios, que tiene un buen marco. El buen marco de ese retrato es como una foto de la grandeza de Dios. Y está bien enmarcado porque el versículo 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Y el último versículo, que es el 9, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quiere decir que está enmarcado por dos grandes exclamaciones. Pero dentro de ese marco hay un hombre, y es de quien se pregunta algo, porque ese salmo tiene dos exclamaciones pero una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Sabe que estuvimos en una enseñanza, un diplomado sobre familia, con todos los psicólogos que hacen parte de la red de familia? Y ellos dicen que la gran pregunta de la psicología es: ¿quién es el hombre? Esa es la pregunta clave de los psicólogos. Y claro, algunos psicólogos tratan de definir al hombre, pero se olvidan de lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios sí define quién es el hombre. Y lo define bien. Porque si alguien conoce al hombre, es el creador del hombre. Y si alguien nos conoce a nosotros esta tarde, ese es el Señor Jesús. Si la Biblia dice que lo hizo señorear sobre las obras de sus manos y que todo lo puso debajo de sus pies: ovejas, bueyes, bestias del campo, aves de los cielos, los peces del mar, entonces quiere decir que el hombre es muy importante para Dios. Entonces entiendo que la lección de la creación es que somos importantes para Dios. Pero de la obra del Calvario, ¿cuál es la lección? Yo recordaba un cantante de nuestra época que cantaba una ranchera de esas mexicanas y decía: Dios por el cielo nunca ha llorado, pero por el hombre que él formó fue traspasado su corazón. Dios no murió ni por los ángeles, ni por el sol, ni por la luna, ni las estrellas. Y cuando digo murió, estoy refiriendo a lo que podía morir de él, ¿verdad? Era su humanidad. Que como esta mañana escuchamos, Dios no puede morir. Pero Él dio su vida, fue por nosotros. Y eso nos está dando un mensaje, que somos
importantes para Él. ¿Quién osa morir por otro si no considera que es valioso para Él o que es importante? El precio que se pagó por nosotros fue el precio más alto que se ha pagado jamás. Y yo entonces quiero decir que la lección de la obra del Calvario, su manifestación en carne, su ministerio, su muerte, su sepultura y resurrección, tienen este referente que es: tú eres el más importante para Dios. Y como si fuera poco, Él viene por nosotros. Él aparecerá en las nubes. Y no se va a llevar las bancas ni los ladrillos de las construcciones tan bonitas que construimos. Eso se va a quedar aquí. Nosotros nos vamos con el Señor. ¿Cuántos nos vamos con Él? Tú eres importante para Dios. Eso es grande. Qué bueno es el Señor Jesús. A mí siempre me han gustado las metáforas que Él habla de la iglesia. Hay muchas metáforas, pero me gusta esa que habla de la iglesia como templo, habla de la iglesia como cuerpo, habla de la iglesia como esposa. Esas tres figuras literarias, ¿se pueden decir metáforas? Sí, esas metáforas. La iglesia es el cuerpo de Cristo para demostrar que Él todo lo hace a través de nosotros. La iglesia es el templo del Espíritu Santo para demostrar y mostrar y enseñar y dilucidar de que Él vive en nosotros. Al hermano Zúñiga le decían: oiga, hermano Zúñiga, ustedes los pentecostales alaban a Dios como si lo tuvieran ahí enfrente. Y él dijo: no, ¿cuál enfrente? Lo tenemos adentro. Lo tenemos es adentro. Y yo siempre me he preguntado: ¿una casa para Dios? Dios necesita una casa. Yo me he preguntado, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos una casa, ¿cierto? Pero a pesar de eso, Dios está construyéndose una casa. Y Él, esa casa, cuando la termine, se viene a habitarla. Porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y usted es un templito, se puede decir así. Y yo soy otro templito. Es un templo grande hecho de templitos, de piedras vivas. Y usted es una piedra viva. Y Dios te sacó de la cantera del mundo. Y tienes aquí la bendición de ser perfeccionado por el martillo de la palabra y con el cincel poderoso que son estos ministros. Y Él está haciendo una obra maravillosa y le está quedando muy bien, porque Él lo que hace lo hace perfecto. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza.